es luz que guía nuestra vida, es fuego que arde en el corazón. Centro de gracia, iglesia, centro de gracia. Cristo es el centro de gracia, nuestra eterna salvación. Bueno, la enseñanza de esta mañana se llama Fe Muerta, ¿no? Cuando mandé mi arte, mi esposa siempre me dice, ¿por qué tus artes siempre son un poco tétricos? Parecen hechos por el mundo de Jack, ¿no? Cosas un poco raras. Pero realmente lo que quería interpretar era eso, ¿no? Un árbol, unas ramas completamente secas. Y en eso también podemos ver el ejemplo que nos dio Jesús cuando Él se acercó a una higuera, ¿no? En cierto momento Él estaba caminando con sus discípulos, vio una higuera, se metió dentro de ella y no encontró fruto. Al no encontrar fruto, Él se molestó y maldijo a la higuera. Después, cuando volvieron del camino, se dieron cuenta que la higuera estaba completamente seca. Ahora, Jesús no significa que era un hombre que tenía un problema de ira, o que cuando Él renegaba todos tenían que hacer lo que Él quería. No era así. Era un ejemplo de amor, una persona bastante tranquila. Pero la evidencia de la higuera es que estaba frondosa de hojas. Aún no era tiempo de higos, pero cuando la planta está frondosa de hojas, significa que por dentro debe tener fruto. Si hubiera habido algún fruto, un higo, no hubiera sucedido nada. El tema es que por fuera estaba frondosa y por dentro no había nada de nada. Y si tú has leído Mateo 28 o Mateo 23, cuando Jesús habla acerca de los fariseos, entonces realmente puedes entender que no se trata de apariencias, de ser alguien que aparenta tener un fruto, o alguien que de repente por lo que va a la iglesia tiene una vida agradable, una vida intachable, pero luego te enteras, como tú y yo muchas veces nos hemos enterado de algunos pastores, no acá, pero de repente en otros países o ciudades, o consecuentemente en las noticias, ¿no? Meten preso a pastor violador, ¿no? Que sucedió tal cosa, que el mundo de la iglesia evangélica es golpeado, y así sucede a cada rato, ¿verdad? Yo que trabajo dejando documentos, constantemente veo esto. Constantemente me ha tocado notificar incluso a algunos pastores que no conozco, son de otro lado, y que muy amablemente me dicen, doctor, un favor, ¿qué tengo que hacer para defenderme? ¿Cómo puedo salir de esta? Y yo le digo, la justicia de Dios. Tú sabes cómo es la justicia de Dios, sabes cómo es la justicia del hombre. Afronta lo que has hecho. Si no has hecho nada, vas a salir libre. Pero si eres culpable, afronta tus consecuencias. Sé hombre, sé un hombre de Dios, dentro y fuera del altar. Y bueno, se enojan, me cierran la puerta y cada quien con su camino. Entonces, la fe es necesario. Vamos a hoy día evaluar, ¿no? ¿Cómo es la fe que nosotros tenemos? Si tenemos una fe muerta o una fe viva. La fe tiene que cambiar conductas. En Santiago 2:17 está casi por el final, ¿no? Por el final de la Biblia, porque puedan buscarlo si tienen ahí. Quiero que se queden ahí nomás, en Santiago 2. Hoy día vamos a usar citas de Santiago 2. Así que es bueno que lo puedas encontrar. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe verdadera, mi hermano, siempre va a dejar una evidencia. Siempre hay algo que demuestra fe. No sé tú, pero yo, en el momento que Jesús venía caminando hacia la barca sobre las aguas, no solo sobre las aguas, sobre la tormenta, ¿ok? Era un doble riesgo, ¿verdad? Uno, caminar sobre las aguas, que es romper la gravedad, ¿no? Y otro es caminar sobre las tormentas. Cuando él lo divisan, pensaban que era un fantasma, pero luego se dan cuenta que era él, porque él mismo grita. Claro, a pesar de la tormenta, él grita, soy yo, no teman. ¿Quién se atreve a bajar de la barca? Ahora, él no dijo, Pedro, baja, ¿no?
de ellos que estaban luchando por la tormenta, uno de ellos dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. Él le dijo: ven. Él se bajó y pudo caminar sobre las aguas, y no solo sobre las aguas, sobre la tormenta. Obviamente, él no estaba acostumbrado. Jesús ya vino caminando buenos kilómetros, él recién estaba sus primeros metros de vida de haber caminado sobre el agua. Creo que tú y yo no podríamos caminar tranquilamente sobre el agua, y menos sobre una tormenta, ¿no? Pero él le entró cierto miedo y se ahogó. ¿Quién vino corriendo? Porque no estaba cerca Jesús, ¿verdad? Alguien tuvo que venir corriendo. ¿Para qué? Para salvarlo, para levantarlo. Y una vez que lo levantó, tuvo que caminar con él hacia la barca para que se ponga a buen recaudo. ¿Quién tuvo fe de esos 12 discípulos en creer que la palabra de Dios, la palabra del Señor, es más que suficiente para caminar por sobre cualquier circunstancia? Pedro. De 12 estamos hablando que uno al menos tiene fe. No quiero decir que estos 12 murieron sin fe, o estos 11, porque han sido grandes mártires de la iglesia. Pero date cuenta del promedio, date cuenta del ponderado, de cuántos uno al menos tiene fe. Bueno, según la Biblia, de 12, uno tiene fe. Entonces, esto tiene que ser un tema, no para tú ahorita ver en este salón cuántos somos, cuántos tendremos fe, porque puede ser mayor y debería ser mayor. Hemos visto, hemos conocido todas las proezas, tenemos una bendición llamada Biblia, llamada Palabra de Dios para hoy en día. Hoy día en la mañana estuve viendo un culto de una iglesia en Irán y qué envidia, ¿no? Qué envidia, porque no pueden prender la luz, tiene que estar apagada la luz, solo se pueden reunir de noche, tienen que cantar una alabanza casi susurrando, porque los vecinos, si se enteran que hay una reunión cristiana, ellos llaman y viene la policía. Tienen que susurrar, si es que quieren alabar, ¿no? Y quieren alabar, por eso tienen que cantarla susurrando y sin palmas. Qué vergüenza sería que acá estamos cantando un volumen un poco más alto, más estridente, nadie se va a enojar afuera, ni los vecinos. Y nosotros, incluso teniendo esa libertad, estamos susurrando, como si estuviéramos en Irán, ¿no? Cantando una alabanza, cuando tienes esa capacidad, esa libertad de adoración. Y el pastor, que era bien morenito, peor en la noche, ni se le miraba, yo ni le podía ver quién era, una sombrita nomás se miraba con lentes, y que susurrando, solo tenía una hoja de la Biblia. No pueden portar Biblia, porque está prohibido. Causa condena de muerte a él y a su familia, porque significa que su familia también está infectada con el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo va en contra del Islam. No es el mismo Cristo, no es el mismo Señor. Es parecida, pero no es el mismo Señor. Por eso ellos la persiguen. Si no, deberían dejarla nomás, que tengan libre culto. Pero el Islam no ha venido acá a soportarnos como de repente nosotros sí soportamos a los demás. Incluso como nosotros soportamos tener una doble vida nosotros mismos. Ellos no lo soportan. O es su religión o muerte. Pero todavía no ha llegado ese periodo de muerte, de asesinato. Falta que aparezcan, tienen sus profecías en que va a aparecer un profeta, va a aparecer un Cristo también, y en ese momento se activan estas profecías en que de aquel que no se postre o no crea, muerte, ¿no? Y cada día es una religión que está creciendo más a nivel mundial. No creas que no hay islamistas acá en Perú, no lo creas, hay una comunidad grande a nivel nacional y están en todas las ciudades. Así que no seamos tan permisivos ni tan blandos con nuestra creencia. Seamos fuertes, seamos exagerados con nuestro amor por Dios. No tengamos miedo y aprovechemos esa libertad. Acá el apóstol Santiago no está escribiendo a gente inconversa,
no le está hablando a la gente que no conoce a Cristo, sino le está hablando a creyentes que asisten a una iglesia, que conocen doctrina, que usan un lenguaje cristiano. Pero su fe no está produciendo un cambio real en su conducta. Santiago no está diciendo que somos salvos por obras. Santiago lo que está diciendo es que la fe que salva nunca viene sola. Es una fe que nunca viene sola. Es una fe que tiene que ser declarada. Santiago 2:14, 3 versículos antes, ahí ya lo tienes abierto. Dice, ¿quién lo puede leer? Vamos, Santiago 2:14. Una voz así, militar. Vamos, Emerson, tú puedes. A ver. Hermanos míos, Ahí. ¿de qué puede ser bien que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? ¿De qué puede servir alguien que dice que tiene fe, pero no tiene obras? Acá dice alguien que dice que tiene fe. Dice. Todos podemos decir yo tengo fe. Levante la mano los que tienen fe. Todos van a levantar, porque nadie quiere quedarse con la mano abajo. Van a decir que soy incrédulo, que no he aprendido de Dios. Pero una cosa es decir y otra cosa es vivir. Cuando es alguien que dice, entonces es una fe verbal, es una fe confesional, una fe de labios, una fe de un discurso bonito, un discurso cristiano. Es una fe que sabe versículos de la Biblia, que sabe decir Dios es bueno, es una fe que te hace cantar fuerte, que te hace... Pero vives igual que antes. Tu vida no ha sido marcada por un antes y por un después de Cristo. La historia ha sido marcada por un antes y después de Cristo. ¿Por qué crees que tu vida no va a ser marcada por un antes y un después de Cristo? ¿Sabes quién también cree en Dios? Ahí mismo nomás vete al versículo 19. Lo va a leer Aarón. Vamos, Aarón, saca el desayuno de la mañana. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿También los demonios creen? Tiemblan. Uy. Los demonios también creen. Entonces no creas que solo por escuchar de Dios estás desarrollando algo. Es más, Satanás también conoce la palabra. Obviamente no puede ser nutrido de ella, obviamente no tiene revelación de ella. Porque todas estas profecías que hablaban de un Mesías, él las conocía. Y cada cierto tiempo mandaba a matar a los niños, ¿no? Porque decía, de repente ese es el Cristo. Venía Sansón, este parece el Cristo, ¡pah! Y cada hombre de Dios ha sido tentado y cada hombre de Dios ha caído. Adán fue tentado ¿en dónde? En el Edén, el lugar más hermoso de la tierra, ¿no? Un lugar que tú cierras los ojos y ves pajaritos, cascadas, una tierra sin contaminación, un aire puro y limpio. No que respiras tierra, no, respiras aire limpio, ¿no? Ahí fue tentado Adán y Eva. Y perdieron, y cayeron. Cristo fue tentado ¿en dónde? En el desierto. Un lugar árido, caluroso, horrible. Y ganó ahí. No se trata en dónde eres tentado. No se trata de las circunstancias en las que eres tentado, sino en la convicción de tu corazón, en lo que te ha sido revelado. Por eso que el primer Adán no pudo. Y en cambio, el segundo Adán, Cristo Jesús, sí pudo vencer la tentación. Amén. Es fácil decir, yo creo en la fidelidad, pero eres un tremendo infiel. Es decir, creo en el perdón, pero vives rencoroso, rechinando los dientes todas las noches, pensando que son los parásitos, las cosas. Es tu odio que hasta ni dormido puedes soltar. Que dices, creo en la santidad, pero no cambias tus hábitos. Si te ha dolido, di conmigo, ouch. La fe no solo se declara, mi hermano, sino que se practica. Si la fe no se practica, es una fe incompleta.
Y acá entramos a lo que es la fe demostrada, una fe que se muestra. Santiago 2:18. A ver, ¿quién le toca? Hermano Wilder, Santiago 2:18, por favor. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe real no se puede demostrar, mejor dicho, perdón, no se puede presumir, sino que se tiene que demostrar. La fe no se presume, se demuestra. Las obras no pueden reemplazar a la fe, sino que las obras revelan la fe que nosotros tenemos. Yo recuerdo que tenía mucho miedo, he tenido ciertos encuentros paranormales en mi niñez, como de repente tú y yo lo hemos tenido, ¿no? Y por ejemplo, a veces hablo de esto del trabajo y ahora resulta que todos han jugado con duendes, que todo, ya, así, el común de las personas ha sido así, ¿ok? Bastante ciertas cosas paranormales han vivido, no lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque si existe el mundo espiritual, el mundo de Dios, también existe el mundo demoníaco. Y si tienes dudas, vamos a visitar un endemoniado para que veas cómo es, ¿no? Que por cierto no te recomiendo hasta que no tengas la seguridad y la revelación de quién eres en Cristo Jesús. No se trata de acabar cursos, porque así también los demonios han lastimado curitas y teólogos y sacerdotes y pastores y apóstoles y profetas y todo, ¿no? Solo los que han sobrevivido, algunos se jactan, ¿no? Yo he vencido, expulsado demonios, esto, bueno, cada quien con su tema, ¿no? Pero yo cuando he tenido estos encuentros, que han sido 2, 3 en mi vida, en mi niñez, ¿no? Algunos hasta palpables, sentí que me agarraban en el pie, ¿no? Y en ese entonces me decían reza el rosario, y tanto rezaba que me dormía rezando el rosario, pero nunca confrontaba mi miedo, ¿no? Llegó un momento en que, escuchando así a otros pastores, aprendí acerca de cómo confrontar el miedo, ¿no? Y que no se trata de nosotros, sino de Cristo Jesús a través de nosotros. Que es el poder de Él, no es tu poder, porque tú no tienes poder para vencer ni a tu suegra, ni a tu mamá, ni a nadie, ¿no? El único que tiene poder es Cristo Jesús. Entonces recuerdo que a los 8 años siempre me tocaba, no sé, mi papá creo que siempre lo hacía a propósito para que yo madure más, sea más fuerte, pero siempre que subíamos a la casa al 3er piso, siempre se olvidaba algo en el carro, no sé, siempre, cualquier cosa. Y no había ni un foco en esa bajada, ahora ya está todo iluminado, pero en ese entonces la casa recién casi construida, no había luz. No había linternas LED como hoy en día, había linterna pilas y no se podía usar porque solo era para caso de un terremoto. En el caso de Arequipa sí había terremotos, entonces no se podía usar para algo tan insignificante. No había celular, ni linternita, nada. Entonces ahí estaba yo venciendo mis demonios, venciendo mi miedo a los 7, 8 años. Pero recuerdo una vez que sentí esta fuerza de Cristo es el que me representa. Y recuerdo que la parte siempre más oscura y que yo me imaginaba o hasta miraba cosas era debajo de las gradas del último piso, ¿no? Y recuerdo que esa vez sentí una valentía, pero no humana, no física, no de mi testosterona, porque tenía 8 años, no tenía mucha testosterona todavía. Y recuerdo que me paré en ese nombre, e incluso me acerqué a la zona más oscura de las gradas y le dije, ok, sal, lo que esté ahí, sal de una vez, porque no te tengo miedo. Y nada salió, felizmente, gloria a Dios. No pasó nada, pero desde ese día yo perdí el miedo a la oscuridad, desde los 8 años. No fue porque me ponían lamparita de noche para dormir, que me contaban sueños del coco, no, nada de eso. Tuvo que ser un encuentro personal mío con lo que yo tenía miedo. Y por algo que había escuchado, así que no sientas o no creas que tus hijos no prestan atención. ¿Se acuerdan el domingo pasado? En la casa de mi hermana Yolita, yo dije que Cristo estaba sudando sangre y Él no quería ser crucificado. O sea, realmente en cierto momento le dice al Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, ¿no? Pero que sea tu voluntad.
Y el día de ayer a mi hija salió para responder una pregunta en el campamento de los adolescentes. Saben que Bella es muy introvertida, no es extrovertida como yo. Ella es muy perfil bajo y no le gusta hablar en público, pero en ese momento se armó de valor, salió y tal cual dijo lo que hemos dicho el día miércoles en la casa de mi hermana Yolita. Habló de la obediencia y habló que, por ejemplo, Cristo se hizo obediente, aún Él no queriendo morir en la cruz. Porque Él sudó sangre, Él estaba con una ansiedad tan grande, sin embargo dijo, Padre, que sea tu voluntad. Yo escuché eso, mi esposa me mandó una captura y yo, wow, y todo el mundo le aplaudía, ¿no? Por la revelación. Pero por mí era... O sea, yo a veces, y en ese rato que yo estaba hablando, creo que ella estaba hasta jugando con su celular, me parece. Pero cómo pueden poco a poco absorber cosas y empezar a aplicar en su vida. Ahora, no es un ejemplo, no quiero ahorita exaltarla ni nada, no quiero cometer ese error. Pero me da la evidencia que nuestros niños, aún así tú no los veas, ellos están aprendiendo, están reteniendo. El otro día con mi esposa estábamos eligiendo las canciones para la alabanza. Puse 2 segundos de una y Abril empezó a cantarla. Se sabía la letra, no sabía hablar bien el español, pero se sabía la letra de esa canción, ¿no? ¿Dónde la he escuchado? Obviamente acá en la alabanza. Claro, no está bailando, no está cantando, pero está oyendo, está escuchando. Y yo sé que con mayor razón, si así es con nuestros niños, y también espero con muchos de ustedes que a veces están medio durmiendo, pues no importa, ¿no? Yo sé que algo están reteniendo ahí con todo esto. Un ejemplo visible de una fe que se demuestra. Abraham, él creyó en Dios, pero ¿cuándo se evidenció su fe? Cuando él obedeció al Señor. El Señor le dijo, vas a sacrificar a Isaac. El único hijo que te he dado por descendencia, al que te he hecho esperar no sé cuántos años, a él lo vas a sacrificar. ¿Tú harías caso a Dios? ¿Tú tendrías la valentía para sacrificar a tu hijo si Dios te lo pide? Para nosotros Abraham es el viejo Abraham, el padre Abraham, el de la canción, que es. Pero date cuenta la calidad de obediencia del hijo, de él para obedecer a Dios. Y no solo eso, también la obediencia de Isaac. Porque en cierto momento Isaac le dice a Abraham, le dice a su padre, Padre, ¿y dónde está el siervo que vamos a sacrificar? El siervo soy yo, ¿verdad? Ahora, yo con 12 años de edad y con un abuelito de 90 caminando, yo me escapo. A ver si me atrapa el abuelo, no me va a atrapar. Y se acababa la historia de que el ángel lo agarraba y esto. También hubo sumisión y obediencia por parte de Isaac. Nadie lo habla, nadie lo celebra, pero por supuesto que sí. No es que Abraham lo pepeó, lo amarró y lo puso, no. Él podía huir. Y se dejó amarrar o se echó encima del altar. Ya pues, obediencia a nuestro Dios. Y pobre Abraham, un ángel tuvo que gritar, tuvo que intervenir, ¿no? Porque ya era segundos ya. No era fácil. Subir al monte, atar al hijo, confió en Dios mucho más que en su propia lógica. Porque nuestra lógica nos diría, vas a ser un asesino, vas a matar a la creación de Dios, vas a matar a tu hijo. Mi hermano, la lógica va en contra de la obediencia. La fe real siempre llega a un punto de la obediencia que incluso sobrepasa toda lógica. La fe se ve cuando nosotros perdonamos, incluso cuando nos duele, cuando nos están ofendiendo, cuando nos han ofendido, cuando nos han dado en el clavo, cuando nos han dado en la llave, en la herida, en el área que aún no hemos curado. La fe se demuestra cuando nosotros damos, incluso cuando nos cuesta, o cuando no tenemos. La fe dice la verdad, incluso cuando te perjudica decir la verdad. ¿Te ha pasado? De repente no en un juzgado, pero te ha pasado que tienes que decir la verdad y tú sabes que vas a salir perdiendo, ¿no? Pero ¿lo has dicho? ¿Lo has hecho?
La fe se demuestra cuando tú permaneces fiel, incluso cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve. Tú sabes que si eres hombre, ¿no? La testosterona se eleva más cuando estás solo que cuando estás acompañado. Por eso que la mujer, incluso así no sea tu pareja, sea tu mamá, tu hermana, una tía o algo, siempre produce una regulación hormonal en los hombres. Por eso que los hombres que a veces estamos rodeados de muchas mujeres son más tranquilos. Somos más tranquilos. Yo también estoy rodeado de mujeres en mi casa. Felizmente mi gato es macho, porque si no también ya hubiera sido. Autorregulo un poco nuestra capacidad de actuar. Cuando estamos rodeados entre hombres, salvajes, bestias, golpeándonos, puñetazo. Yo también he sido así. Llegado morado mis brazos de los puñetazos, que entre amigos nos dábamos puñetazos. No le entenderían, cosas de animales, ¿no? Pero igual cuando tú estás en tu soledad es cuando más buscamos pecar, buscamos salirnos del libreto, querer tentar. Y es ahí donde nosotros debemos permanecer en fidelidad. La fidelidad es cuando nadie te ve. La fidelidad no es cuando todos te están viendo. A ver, acá en la iglesia, fúmate un cigarro. Ni loco, pastor. Aparte que no los he traído, porque eso no se lleva a la iglesia. Eso está guardado ahí en un cofrecito especial, debajo de mi colchón, mi almohada, no sé. Si alguien tuviera ese vicio, está guardado, está escondido. No lo vas a hacer públicamente. Lo vas a hacer en un momento especial, en un lugar especial. Entonces la fe incluso es ser fiel cuando nadie te está viendo. A ver, di conmigo, la fe no se mide por lo que digo creer, sino por cómo vivo lo que digo creer. No es decir, sino es vivir. Es vivir. Y no solo decir, no solo repetir. ¿Quién quiere tener una fe viva? Santiago 2:26. ¿A quién le toca leer? A mi hermano Emerson, vamos, con su voz de conductor de radio. Santiago 2:26. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Ok. Lo malo a veces de Santiago 2:17, cuando él dijo la fe sin obras es muerta, mucha gente lo ha tomado a que ahora entonces la salvación está condicionada a las obras, ¿no? Si nosotros hacemos obras, hacemos cosas, ayunamos, vigilamos, venimos a la iglesia, oramos, nos postramos, arrodillamos, lloramos, entonces estamos teniendo obras. Pero no es así. Ahora, mismo Santiago, que lanzó la 17, lanza la 26, ¿no? Que está diciendo así como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿no? ¿Qué sería un cuerpo sin espíritu? Viene a ser una persona en estado de coma, ¿no? No hay actividad, no hay algo que responda, ¿no? El alma está ahí, sus sentimientos, por eso el doctor te dice, háblale porque sí te entiende, sí te escucha, pero no despierta, ¿no? ¿Qué es lo que no despierta? El cuerpo está vivo, está escuchando, el alma está viva, pero algo no está en él, que es el espíritu, que obviamente la ciencia no lo comprueba, no lo quiere confirmar, aunque está en la palabra. Por eso es un cuerpo vegetal. Así mismo en la fe sin obras. Está muerta. Entonces, tu versículo dice algo al final, dice, de esa misma manera. La fe sin obras está muerta. Así también la fe sin buenas acciones. Ahí está, la fe sin buenas acciones. Sin buenas acciones. Porque una mala acción obviamente no es una obra, ¿no? Es algo que va en contra. Pero una buena acción, una fe viva, mi hermano, va a producir un cambio, va a generar un fruto, va a transformar tu carácter, va a afectar a tus decisiones. Puedes tener una forma, un lenguaje, una apariencia, pero si no tienes vida,
De nada sirve el cascarón, de nada sirve tu cuerpo. De nada sirve que Señor ha dado a luz el hijo más hermoso, el bebé más precioso, porque todos salen con pelo, parece medio raro, ¿no? Pero su bebé es rosado, pero no tiene pulso. ¿De qué sirvió que iba a ser el más hermoso del mundo? Si no tiene vida, no va a crecer, no se va a desarrollar. Así es nuestra fe. A nosotros podemos tener, ay, es una persona tan buena, hizo tantas cosas, pero no tiene fe. Nunca la cultivó. Una fe viva, mi hermano, va a cambiar tus prioridades, va a cambiar tus reacciones, va a cambiar tus relaciones, va a cambiar tus hábitos, va a cambiar tu dirección de cómo siempre has llevado las cosas. Hermano, esto no es perfección, ojo, no te estoy diciendo que si no eres perfecto no tienes fe, no es perfección, es transformación. Es transformación. Tal vez si eres una oruga y te toca tiempo de arrastrarte, ¿en qué se convierte una oruga? Ahora, ¿cuál era más vulnerable? ¿La oruga o la mariposa? ¿Ustedes qué dicen? Como oruga yo me escondo en el piso, ni el humano me ve. Ahora, como mariposa, no solo hay otros insectos que me quieren matar, sino que hay niños o personas que me quieren capturar. No necesariamente esta transformación que sufrió la oruga significa que es lo más fácil para ella. Tal vez la ha puesto en doble riesgo, tal vez ahora por su hermosura está en peligro. Mi hermana Silvia, ¿puedes mover está pasando el agua? Te hago estas preguntas para que te confrontes. Pregúntatelas a ti mismo, ¿ok? En voz alta, conmigo. Di tu nombre, Rodrigo. Ahora tú di tu nombre. Tal. Vamos, Rodrigo han dicho todos. No, sus nombres digan. Rodrigo, ¿mi fe ha cambiado mi conducta? ¿Las personas que me rodean ven a Cristo en mí? No respondes todavía, no respondes. ¿Estoy creciendo o solo estoy asistiendo? ¿Tengo fe viva o solo fe hablada? La iglesia no necesita, mi hermano, más información. No se trata de hacer 1000 cursos. De cursos, yo sé que sí, a mí también me cuesta. No crees que solo a ti te cuesta. A mí también me cuesta enseñarte, porque tengo que, número 1, recordar lo que he estudiado hace años. Número 2, estudiar lo que tú estás desarrollando. Y número 3, estudiar el manual del docente de lo que te voy a enseñar, porque tiene un manual. Entonces no creas que es sencillo también para mí enseñar, pero no se trata de ya buscar más información. La iglesia necesita creyentes que empiecen a vivir lo que creen. Necesitamos gente que empiece a actuar, porque eso va a generar fe. Señor, yo creo que tú eres el Señor, y si tú eres, ordéname a mí hacer esto. Y así como él salió de la barca y caminó sobre la tormenta, tal vez tú necesitas esa dirección para saber si este es el tiempo en que tienes que emprender ese negocio, si este es el tiempo de llevar ese curso, si este es el tiempo de tomar esa decisión. Señor, si eres tú el que está detrás de esta decisión, tú me vas a dar paz, me vas a dar la dirección de tomar esta acción. Pero yo no lo quiero hacer por mi cuenta, porque vas a perder años, mis hermanos, vas a perder cosas, hasta puedes perder la vida. Hace poco se ha enterrado a 3 pequeños, tres familiares, toda una familia, 3 hijos. El mayor tenía 22 años, estaba por terminar medicina. El menor, de ahí le seguía algo de 15 y 8, 9 años.
La mejor decisión fue, hijos, no viajen en bus, porque en bus siempre hay accidentes, vayan en el carro. Y cuando han estado manejando, se chocaron con un bus y murieron todos. Bueno, menos su enamorada del que manejaba. Y estos tres pequeños han estado siendo velados acá en la iglesia central, ¿no? Por un familiar que era conocido. Eran los únicos 3 hijos de una familia de médicos. Mi papá era obstetra, la mamá era enfermera, me parece. Gente que siempre ha estado en el ámbito hospitalario. Y el dolor no me imagino. Y en esto estábamos debatiendo en mi trabajo, porque muchos que tienen hijos decían, yo ya no podría vivir, yo me quitaría la vida. Y yo les decía, mira, si tú piensas eso, es porque para ti, tu Dios, tu razón de vivir son tus hijos. Sin darte cuenta, has puesto un ídolo ahí. Mis hijos, mi familia. Otros pueden decir, no, yo me quedo sin dinero, yo me mato. Siempre tiene que haber algo en el yape. Siempre tiene que haber algo de economía. Si no, lo siento. Hace unos 10 años se quitó la vida un joven empresario que era millonario. Perdió $3 millones en un negocio, le salió mal. Perdió $3 millones en acciones y se quitó la vida en su bañera. Una bañera de lujo que valía creo más de 3 millones. Ahí se quitó la vida. ¿Cuánto era su fortuna? Más de $3 billones. O sea, era como perder 3 soles de un ahorro de 30.000. No es nada, pero es el hecho de perder. Es el hecho que él puso un Dios ahí que era el dinero y él no podía permitirse perder nada. Era algo muy deshonroso. Hay muchos que su orgullo está en primer lugar. Mi hermano, lo que tú pongas en primer lugar en tu vida es la realidad que estás viviendo. Si estás poniendo el dinero, entonces estás viviendo justamente escasez por eso. Si estás poniendo el orgullo o el amor propio, justamente por eso estás peleando con la depresión, con la ansiedad. Porque los muertos, mis hermanos, los muertos no sienten dolor. Los muertos no sienten orgullo. Los muertos no les interesa si tienen dinero o no. Y tú, si realmente has aceptado en Cristo en tu corazón, tú estás muerto para este mundo. No significa que ahora ya no existas, no hagas nada. Significa que nada va a estar en primer lugar, o debería estar en primer lugar en tu vida, que no sea Cristo, que no sea Dios. Y esto se va a ver reflejado en tu vida. Día a día, no domingo a domingo. Día a día, mi hermano. En tus relaciones, en tus estudios. La fe verdadera siempre va a dejar evidencia, mi hermano. La fe que no cambia conductas no es la fe de Dios. Esta fe va a cambiar conductas. Tiene que cambiar conductas. Así que hoy te pido que podamos hacer esta oración. Padre, en esta hora, Señor, venimos ante ti con un corazón sincero, Señor. Tu palabra hoy nos ha confrontado, Padre, y reconocemos que muchas veces hemos tenido fe en palabras, pero no siempre hemos tenido fe en las acciones que hemos hecho. Perdónanos, Dios, cuando decimos que creemos, pero vivimos como si no confiáramos. Perdónanos cuando nuestra fe se queda en solo un discurso, en palabras, en la costumbre, en la apariencia, y no en la obediencia, Señor. Hoy renunciamos a una fe muerta, Padre, a una fe sin fruto, a una fe que no transforma. Y hoy queremos, Señor, tener una fe viva, que se note en nuestra manera de amar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de decidir, en nuestra manera de caminar contigo, Señor. Padre, examina nuestro corazón. No quiero vivir una fe religiosa, sino una fe que confía y obedece a ti, Señor. No es una fe cómoda, sino una fe que camina contigo aun cuando cuesta.
Y que desde hoy, Señor, nuestra vida sea una evidencia de que Cristo vive en nosotros. Que otros puedan ver, Padre, nuestras obras y glorificar tu nombre día a día en cada acción, Dios. Gracias, Padre. Hoy tomamos la decisión, Señor, de dejar de caminar vagando, creyendo, Señor, que la cercanía contigo, Padre, va a producir algo, Dios. Pero realmente se trata de vivir en ti, sumergido en ti, Señor. Gracias, Dios, porque esa fe va a transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.